A nombre de Despierta México, les damos la bienvenida a este importante evento. Despierta México es un movimiento que nace con la convicción de que lo que vivimos hoy y lo que tenemos hoy no es más que lo que nos merecemos. Más allá de la culpa que pudieran tener malos gobernantes, estamos conscientes de que la principal culpa la tenemos nosotros. Despierta México es un movimiento que nace para combatir esa apatía. Creemos en la necesidad de un país más justo, de un país que no tenga privilegios para nadie, de un país que ofrezca más oportunidades a todos. Creemos en la necesidad de un gobierno progresista. Hace unos días, nuestro secretario de Defensa nos anunciaba la amenaza a la estabilidad del país. No es nada nuevo. Y no es más que el producto de la descomposición que hemos vivido por muchos años de mal gobierno y por la falla o por un cambio fallido. Pese a esta amenaza, en Despierta México nos sentimos frente a la mayor oportunidad de generar un cambio real. Queremos merecernos un México diferente. Y nos sentimos, por tanto, hoy muy honrados de que don Andrés Manuel López Obrador haya aceptado esta invitación a compartir con todos nosotros uno de los aspectos vertebrales de su propuesta política, los fundamentos para una república amorosa. Démosle la bienvenida a nuestro candidato y futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de San Pedro, de Monterrey, del estado de Nuevo León, también invitados, asistentes de otros estados, jóvenes que están aquí, me da mucho gusto que hay mucha participación de jóvenes. Estamos haciendo una gira por Nuevo León desde ayer. Estuvimos en 4 municipios ayer, venimos de Guadalupe, estamos aquí en San Pedro con ustedes. Vamos a hacer 3 actos más por la tarde en el marco de la precampaña por la presidencia de la República. Aquí en San Pedro se decidió por la fundación, por la organización Despierta México, que se hiciera este acto y que yo les diera a conocer cuáles son los fundamentos de la República amorosa. Por eso voy a leer un texto. No es el discurso de las plazas, que tiene lo suyo, porque ahí participa mucha gente y también habla uno con el corazón, dice uno lo que siente. Pero en este acto amerita el leerles un documento, porque se tiene que saber qué es lo que nosotros proponemos para el renacimiento de México y nuestra propuesta. A veces
extraña a algunos porque no es lo ortodoxo. Lo que nosotros proponemos, como aquí lo digo, ni siquiera está en la llamada Agenda Nacional, porque la Agenda Nacional obedece a otra lógica y nosotros lo que queremos es proponer lo que consideramos realmente se necesita en el país, recogiendo los sentimientos de los ciudadanos. El texto dice así: la decadencia que padecemos se ha producido tanto por la falta de oportunidades de empleo, estudio y otros satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Por eso nuestra propuesta para lograr el renacimiento de México tiene el propósito de hacer realidad el progreso con justicia y al mismo tiempo auspiciar una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y a la patria. Es sabido que los seres humanos necesitan bienestar. Es prácticamente aceptado por todos que nadie puede ser feliz sin tener trabajo, alimentación o cualquier otra necesidad material o biológica. Un hombre en la pobreza piensa en cómo sobrevivir antes de ocuparse de tareas políticas, científicas, artísticas o espirituales. Pero también es incuestionable que el sentido de la vida no se reduce solo a la obtención de lo material, a lo que poseemos o acumulamos. Una persona sin apego a una doctrina o a un código de valores no necesariamente logra la felicidad, inclusive en algunos casos el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, conduce a una vida vacía y deshumanizada. De ahí que deberá buscarse siempre el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Procurar que a nadie le falte lo indispensable para la sobrevivencia y cultivar nuestros mejores sentimientos de bondad. Cuando hablamos de una república amorosa con dimensión social y grandeza espiritual, estamos proponiendo regenerar la vida pública de México mediante una nueva forma de hacer política, aplicando en prudente armonía 3 ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor. Honestidad y justicia para mejorar las condiciones de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública. Y el amor para promover el bien y lograr la felicidad. La honestidad es la mayor riqueza de las naciones y en nuestro país este valor se ha venido degradando cada vez más. Aunque esto atañe a todos los sectores sociales, es sin duda la deshonestidad de los gobernantes y de las élites de poder lo que más ha deteriorado la vida pública de México, tanto por el mal ejemplo como por la apropiación de bienes y riquezas de la colectividad. Inclusive puede afirmarse que la inmoralidad es la causa principal de la desigualdad y de la actual tragedia nacional. Dicho de otras palabras, nada ha deteriorado más a México que la corrupción política.
No obstante, siendo este el principal problema del país, y aunque resulte increíble, es un tema que no aparece en la agenda nacional. Se habla de reformas estructurales de todo tipo, pero este grave asunto no es considerado prioritario. Es más, no es tema en el discurso político, por el contrario, en la actualidad se ha extendido la especie de regreso del PRI, con la creencia de que ellos roban, pero dejan robar. Y en el contexto de la máxima según la cual quien no tranza no avanza. Aunque se vive en el llamado mundo de la globalidad, tampoco se piensa en importar ejemplos de países y gobiernos que han tenido éxito en hacer de la honestidad el principio rector de su vida pública. En la información más reciente sobre índices de percepción de la corrupción en 182 países del mundo, mientras Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia y Suecia ocupan los primeros lugares en honestidad, México ocupa el lugar 100. Y como es obvio, ellos tienen mejores niveles de bienestar, pero lo paradójico y absurdo es que en la sociedad mexicana, en nuestra sociedad, existen estos valores, existe este valor de la honestidad, y ni siquiera tendríamos que importarlo. Es decir, si hubiese voluntad para aprovechar las bondades de la honestidad, solo sería cosa de exaltarla, de cultivarla entre todos y hacerla voluntad colectiva. En los pueblos del México profundo se conserva aún la herencia de la gran civilización mesoamericana y existe una importante reserva de valores para regenerar la vida pública de México. Me consta en comunidades donde las trojes que se usan para guardar el maíz están en el campo, en los trabajaderos, lejos del caserío, y nadie piensa en apropiarse del trabajo ajeno. En muchos lugares, hasta hace poco, no se tenía noción del robo. Aquí cuento que recientemente un joven compañero de Morena olvidó su cartera en el registrero de un avión comercial. Y días después recibió la llamada de un campesino migrante desde un lugar de California para informarle que él había encontrado su cartera con sus datos y dinero. El campesino migrante, originario de una comunidad de Veracruz, le preguntó sobre cuánto llevaba en la cartera y una vez aclarado el asunto, se la envió a su domicilio. El joven compañero le preguntó al migrante, que apenas hablaba bien español, ¿por qué lo hacía? Le contestó que sus padres le habían enseñado a hacer el bien y mirar al bien, y que si actuaba así tendría en la vida una recompensa mayor. Por ello digo que la honestidad es una virtud que aún poseemos y solo es cosa de revalorarla, de darle su lugar, de ponerla en el centro del debate público y de aplicarla como principio básico para la regeneración nacional. Elevar la honestidad a rango supremo nos traería muchos beneficios. Los gobernantes contarían con autoridad moral para exigir a todos un recto proceder. Nadie tendría privilegios. Se podría aplicar un plan de austeridad republicana para reducir los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos y eliminar los gastos superfluos. Asimismo, con este imperativo ético por delante, se recuperarían recursos que hoy se van por el caso de la corrupción y se destinarían al desarrollo y al bienestar del pueblo. Por eso considero importante
para pagar el gas, el recibo de la luz, ni mucho menos para comer bien. En México, la falta de justicia debe avergonzarnos más, porque no existe ninguna razón natural o geográfica que la justifique. Nuestro país, a pesar de que lo han saqueado por siglos, todavía es de los que poseen más recursos naturales en el mundo. En todo su territorio hay riquezas. En el norte, minas de oro, plata y cobre. En el sur, agua, gas, petróleo. Y en todos lados el pueblo cuenta con cultura, vocación de trabajo y con una inmensa bondad. De modo que la pobreza no puede atribuirse a la falta de recursos, a la fatalidad, al destino, a la supuesta flojera o indolencia de los mexicanos. Como hemos dicho, se debe a la corrupción imperante y a la economía de élite que solo beneficia a una pequeña minoría. Lo más lamentable es que aún con el sufrimiento que implica esta política económica, se insiste en perpetuarla a cualquier costo. Y subrayo, a pesar del desastre nacional, insiste en mantener la misma política económica. Hay una estrategia deliberada para ocultar hasta lo evidente. No se difunden las cifras oficiales que demuestran cómo la llamada política neoliberal nos llevó a la ruina y a un mayor deterioro en la convivencia social. No se dice que los pasados 15 años, por ejemplo, solo se han generado anualmente 500,000 empleos formales en promedio. 500,000 empleos formales, cuando se requieren 1.200.000. Es decir, cada año, desde hace 15 años, 700,000 mexicanos han tenido que emigrar como opción o buscarse la vida en la economía informal, el comercio informal, o tomar el camino de las conductas antisociales. Tampoco se habla de que hoy 67% de los trabajadores con empleo, 7 de cada 10 mexicanos, reciben ingresos que no superan los 3 salarios mínimos, o sea, $13 o 10 euros diarios. Con esos sueldos nadie podría vivir en Estados Unidos ni en Europa. Por ello mismo, lo que más desespera y molesta es que quienes realmente gobiernan no hacen nada para evitar el deterioro sistemático de los niveles de vida. Este año, por mantener el negocio de unos cuantos de la compra de los combustibles en el extranjero, va a aumentar la gasolina, el diésel, el gas, al doble de la inflación. Me refiero a lo que sucedió el año pasado. El aumento promedio de las gasolinas, en los combustibles, fue del 10%, el aumento del salario de 4.5%. Todo esto con pérdida del poder adquisitivo del salario. En el más reciente reporte del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, se sostiene que un salario mínimo hace 29 años, cuando iniciaron con esta estrategia, con este modelo económico, un salario mínimo hace 29 años alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla o 250 piezas de pan blanco o 12 kilos de frijol bacho, y ahora solo alcanza para adquirir 5 kilos de tortilla, 25 piezas de pan blanco o 3 kilos de frijol. De ese tamaño ha sido el deterioro y el empobrecimiento
de los mexicanos. Pero quizá lo que más revela la insensibilidad y el desprecio por la gente es la forma en que se enfrenta la crisis de inseguridad y de violencia. El gobierno y las élites del poder son incapaces de aceptar que la pobreza y la falta de oportunidades de empleo y bienestar originaron, subrayo, eso fue lo que originó este estallido de odio y de resentimiento. Y como es obvio, menos les importa atender las causas del problema. Por el contrario, en una especie de enajenación autoritaria, pretenden resolverlo con medidas coercitivas, enfrentando la violencia con la violencia, el mal con el mal, como si el fuego se pudiese apagar con fuego. El bien es lo que puede enfrentar al mal. Esto no lo voy a leer, lo voy a decir. Hay creyentes, muchos creyentes. Somos respetuosos nosotros de todas las creencias religiosas. Somos respetuosos de católicos que participan en nuestro movimiento, muchos católicos, muchos evangélicos de todas las denominaciones, y en nuestro movimiento también hay libres pensadores. Pero ser creyente es no olvidar que no es la violencia, sino el bien lo que suprime el mal. No se puede ser creyente, y es una contradicción, querer enfrentar la violencia con la violencia. Criterio predomina. Debemos oponer el criterio de que la inseguridad y la violencia solo pueden ser vencidas con cambios efectivos en el medio social y con la influencia moral que se puede ejercer sobre la sociedad en su conjunto. No hay más. Estoy convencido. Lo he analizado, lo he reflexionado, lo he cavilado mucho. No hay más que combatir la desigualdad para tener una sociedad más humana y evitar la frustración y las tragedias que provoca si no enfrentamos el problema de la desigualdad y de la pobreza. Va a seguir habiendo frustraciones y estallidos de odio, de resentimiento. Estamos pues preparados y decididos a resolver la actual crisis de inseguridad y de violencia de otra manera, y vamos a convencer y a persuadir a todos de que lo que más nos conviene es que haya justicia en nuestro país. No hay otra opción, otra alternativa. Si no hay crecimiento económico, si no hay empleo, si no hay bienestar, si no se atiende a los jóvenes, no vamos a poder serenar al país. Yo espero convencer y persuadir a muchos, a todos, de que eso es lo que más nos conviene. No es correcta la estrategia que se ha llevado a la práctica. Estamos viendo los resultados. Tenemos que atender las causas. Estamos pues preparados, decía, y decididos para resolver la actual crisis de inseguridad y de violencia. Lo haremos bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.
La solución de fondo, la más eficaz y la más humana, pasa por enfrentar el desempleo, la pérdida de valores, la pobreza, la desintegración familiar y por incorporar a los jóvenes al trabajo y al estudio. Hablamos mucho de la crisis de seguridad y de violencia, siempre se le da respuesta con acciones coercitivas. Es muy común que los políticos pongan frente a las cámaras de televisión diciendo que no les va a temblar la mano, que van a actuar con mano dura, pura propaganda, pura faramacia. Eso no resuelve el problema, ya lo estamos viendo. Se requiere dar un tratamiento distinto y no hay ningún signo de que vayan a cambiar esa estrategia. Ustedes no saben de que haya un plan, por ejemplo, para ir casa por casa incorporando a los jóvenes al trabajo, al estudio. Hay 7 millones de jóvenes sin trabajo y sin estudio. Es una gran reserva que tiene la delincuencia organizada. Si no vamos nosotros por los jóvenes, van a llegar otros. Nunca hay vacíos, siempre se llenan. Si no lo hacemos nosotros, van a llegar los de la delincuencia a engancharlos para tomar el camino de las conductas antisociales. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Si un joven no tiene posibilidad de trabajo, no tiene posibilidad de estudio y además si le han hecho creer de que lo que vale es el lujo barato, el acumular bienes materiales, el triunfar a toda costa, pues va a formar parte de la delincuencia. Entonces, tenemos que cambiar la política que se ha venido imponiendo. Y el último precepto que hablé de la honestidad, de la justicia, es el amor. Como hemos sostenido, la crisis actual se debe no solo a la falta de bienes materiales, sino también por la pérdida de valores. De ahí que sea indispensable auspiciar una nueva corriente de pensamiento para alcanzar un ideal moral cuyos preceptos exalten el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y a la paz. La descomposición social y los males que nos aquejan no solo deben contrarrestarse con desarrollo y bienestar y medidas coercitivas. Estaría cojo cualquier proyecto de transformación si nada más se finca en el pie de lo material. Hace falta también el fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales. Lo material es importante, pero no basta. Hay que fortalecer, repito, valores morales. A partir de la reserva moral y cultural que todavía existe en las familias y en las comunidades del México profundo, y apoyados en la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo, debemos emprender la tarea de exaltar y promover valores individuales y colectivos. Es urgente revertir el desequilibrio que existe entre el individualismo dominante y los valores orientados a hacer el bien en pro de los demás. Yo sé que este tema es muy polémico. Hoy todavía en la mañana me preguntaban de eso. Pero creo que si no se pone en el centro de la discusión y del debate este asunto, no iremos al fondo del problema. Tenemos que convencer y persuadir que si no buscamos alcanzar un ideal moral,
no se podrá transformar a México. Podemos resolver el problema de la falta de crecimiento. Hemos crecido en los últimos 30 años, es parte de la crisis, a razón de 2.4% anual. China ha crecido en promedio 10% anual. Si descontamos el aumento de la población que ha habido en este periodo en el país, el resultado es cero crecimiento. Bueno, nosotros pensamos que se puede crecer a tasas de más del 6% anual para generar 1.200.000 empleos que se necesitan. Y puede, combatiendo la corrupción, se puede lograr que haya bienestar. Les puedo decir, estoy convencido, seguro, de que si terminamos con la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, vamos a poder reducir el precio de los combustibles. Por ejemplo, vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Mucho, dicho, no se va a requerir dinero adicional. ¿Por qué cuestan tanto los combustibles, los energéticos de México? Por la corrupción. Aquí hago un paréntesis para explicar algo, porque algunos me cuestionan sobre cómo vamos a ofrecer esto, cómo se va a lograr. Pues es muy sencillo de explicar. Producimos petróleo, 2.600.000 barriles diarios, pero más de la mitad se vende al extranjero, se vende materia prima, petróleo crudo, en el extranjero se procesa y nos venden gasolinas y productos petroquímicos. Llevamos 30 años sin construir una nueva refinería en nuestro país. Tenemos 6 refinerías en México. Estados Unidos tienen 149 refinerías. Japón, que no produce petróleo, tiene 44 refinerías. ¿Por qué se actúa de esta manera? Por la corrupción, por el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Estamos comprando 400.000 barriles diarios de gasolinas. Estamos hablando de un negocio de 30.000 millones de dólares, de los grandes negocios que se hacen en este país a costa de los ciudadanos. Bueno, vamos a resolver esto. Nada más el flete, el traer la gasolina del extranjero nos cuesta 3 pesos por litro, alrededor de 80, 90.000 millones de pesos al año, el flete, que es casi el costo de una refinería. Sí saben que estamos comprando más del 50% de la gasolina que consumimos en el país. Bueno, pues esto se va a terminar. Este negocio no puede seguir. Tenemos que construir 5 grandes refinerías y darle valor agregado a la materia prima, y de esta manera vamos a bajar el precio de los combustibles. Sí, me lleva tiempo, pero ustedes deben de imaginar que es lo mismo que pasa con la energía eléctrica. Aquí en Monterrey, empresarios que se dedican a la producción del acero se quejan de que tienen que pagar la energía eléctrica al doble de lo que cuesta la energía eléctrica para la industria en Estados Unidos. Y es también por los negocios de arriba, que ya se los dejo
a su imaginación. Bueno, les digo algo. El segundo funcionario más importante de la Comisión Federal de Electricidad, el director de operaciones, el 2, está acusado de soborno por entregar contratos a empresas extranjeras. Recibió un Ferrari y un yate. Y eso porque la denuncia se hizo en Estados Unidos. De aquí tuvieron que proceder, no les quedó de otra. ¿Saben? Presentó su renuncia después de que ya en Estados Unidos se había juzgado a cómplices. Presentó su renuncia, o dio a conocer la Comisión Federal de Electricidad su renuncia el 15 de septiembre en la noche, para que nadie se enterara. Luego, porque siguió la presión, y aquí quiero hacer un reconocimiento al periódico Reforma, que le ha dado seguimiento a este asunto, tuvieron que proceder, lo detuvieron, a las 24 horas lo liberaron, se dio a la fuga, pero ahora un juez está revocando la orden de aprehensión para dejarlo en completa libertad. Estamos hablando del 2. Desde luego que en esto estaba involucrado el 1 de la Comisión Federal de Electricidad y más para arriba. Entonces, con esa impunidad, con esa corrupción, no se puede sacar adelante al país. Por eso tengo confianza de que combatiendo la corrupción, limpiando el gobierno de corrupción de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras, vamos a obtener posibilidades de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente. Siento, en lo que tiene que ver con los valores, que este es un tema fundamental. Quienes piensan que este tema no corresponde a la política olvidan que la meta última de la política es lograr el amor, hacer el bien, porque en ello está la verdadera felicidad. Baste señalar que desde 1776, en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, se propone como uno de sus objetivos fomentar la felicidad a fin de formar una unión más perfecta. Cito textualmente. En el artículo 1 de la Constitución francesa de 1793 se menciona que el fin de la sociedad es la felicidad común. Asimismo, en nuestra Constitución de Apatzingán de 1814 se estableció el derecho del pueblo a la felicidad. Hay también quienes sostienen que hablar de fortalecer los valores espirituales es inmiscuirse en el terreno de lo religioso. La respuesta sobre este asunto la da Alfonso Reyes, un sabio de Nuevo León, precisamente. ¿Qué dice Alfonso Reyes? Dice que el bien no solo es obligatorio para el creyente, sino para todos los hombres en general. El bien no solo se funda en una recompensa que el religioso espera recibir en el cielo, se funda también en razones que pertenecen a este mundo. Creyentes y no creyentes. ¿A qué venimos a la tierra? ¿A qué venimos al mundo? ¿Venimos a servir o a que nos sirvan? Pues eso es lo que se fomenta en esta cartilla moral de Alfonso Reyes. En los pueblos de Oaxaca, por ejemplo, los miembros de la comunidad practican sus creencias religiosas y al mismo tiempo trabajan en obras públicas y en cargos de gobierno, sin recibir salario o sueldo, motivados por el principio moral de que se debe servir a los demás, se debe servir a la colectividad. No domina el individualismo,
La persona no vale en esas comunidades por lo que tiene o por los bienes materiales que acumule, sino por el prestigio que logra después de probar su vocación de servicio, su rectitud y el amor a sus semejantes. Y esa es su mayor recompensa en la tierra. Luego entonces, el propósito es contribuir en la formación de mujeres y hombres buenos y felices, con la premisa de que ser bueno es el único modo de ser dichoso. El que tiene la conciencia tranquila duerme bien, vive contento. Debemos insistir en que hacer el bien es el principal de nuestros deberes morales. El bien es una cuestión de amor y de respeto a lo que es bueno para todos. Además, la felicidad, como siempre lo digo, no se logra acumulando riquezas, títulos o fama, sino estando bien con nuestras conciencias, con nosotros mismos y con el prójimo. La felicidad profunda y verdadera no consiste en placeres momentáneos y fugaces. Ellos aportan felicidad solo en el momento que existen y después puede quedar el vacío de la vida, que puede ser terriblemente triste y angustioso. Cuando se pretende sustituir la entrega al bien con esos placeres efímeros, puede suceder que estos conduzcan a los vicios, a la corrupción, y que aumente más y más la infelicidad humana. En consecuencia, es necesario centrar la vida en hacer el bien, en el amor, y a su vez armonizar los placeres que ayudan a aliviar las tensiones e insatisfacciones de la vida. José Martí decía que el autolimitarnos, la doma de nosotros mismos, la doma de sí mismo, forja la personalidad, embellece la vida y da la felicidad. Pero en caso de conflicto, cuando se tiene que optar entre una cosa u otra, debemos inclinarnos por el bien. La inclinación por el bien ha de predominar sobre los placeres momentáneos. Por eso es muy importante una elaboración libre, personal, sobre lo que constituye el bien para cada uno de nosotros, según sea nuestra manera de ser y de pensar, nuestra historia vital y nuestras circunstancias sociales. Sin embargo, existen preceptos generales que son aceptados como fuente de felicidad humana. Alfonso Reyes, en su cartilla moral, los aborda desde el más individual hasta el más general, desde el más personal hasta el más impersonal. Podemos imaginarlos, dice, como una serie de círculos concéntricos. Comenzamos por el interior, vamos tocando otro círculo más amplio. Según Reyes, son 6 preceptos básicos los que forman parte del código del bien. El respeto a nuestra persona en cuerpo y alma, el respeto a la familia, el respeto a la sociedad humana en general y a la sociedad en particular, el respeto a la patria, el respeto a la especie humana y el respeto a la naturaleza que nos rodea. Mucho antes, Tolstoy, en su libro ¿Cuál es mi fe?, sostenía que son 5 las condiciones para la felicidad terrenal, admitidas generalmente por todo el mundo. El poder gozar del cielo, del sol, del aire puro, de toda la naturaleza. Es un precepto, un valor. El trabajo que nos gusta y hacemos o hemos elegido libremente es otro valor. La armonía familiar es otro valor. La comunión libre y afectuosa con todos los hombres, y agregaría con todas las mujeres,
La salud es otro valor, la salud, y le agrega, y la muerte sin enfermedad. Por supuesto que hay otros preceptos que deben ser exaltados y difundidos: el apego a la verdad, la honestidad, la justicia, la austeridad, la ternura, el cariño. Náhuatl es el apapacho, la no violencia, la libertad, la dignidad, la igualdad, la fraternidad, la verdadera legalidad. También deben incluirse valores y derechos de nuestro tiempo, como la no discriminación, la diversidad, la pluralidad y el derecho a la libre manifestación de las ideas. Y en todo ello, no dejar de admitir que en nuestras familias y pueblos existe una reserva moral de importantes valores de nuestras culturas que se han venido forjando de la mezcla de distintas civilizaciones, y en particular de la admirable persistencia de la gran civilización mesoamericana. En suma, estos fundamentos para una república amorosa deben convertirse en un código del bien. Estamos convocando a un congreso el día 21 de marzo para la elaboración, llámese como se llame, cartilla moral, constitución moral, código del bien, pero vamos a definir cuáles son estos preceptos básicos. Este congreso se está invitando a participar a psicólogos, sociólogos, pedagogos, antropólogos, padres, madres de familia, ancianos venerables, todos los que tengan algo que aportar. Ya hicimos la convocatoria en Puebla. Una vez elaborada esta constitución moral, o como se le llame, debemos hacer el compromiso de fomentar estos valores mediante todos los medios posibles, introducir en enseñanza la educación moral, darle toda la importancia que tienen materias como el civismo, la ética y la filosofía, muy contrario de lo que se ha venido haciendo, que se están quitando estas materias. Propagar virtudes y destacar ejemplos positivos en los medios de comunicación. El propósito no solo preguntas nada más por el tiempo. Solo un par de preguntas por el tiempo que ya estamos sobre la agenda. Una de las preguntas es: ¿habrá cacería de brujas de exfuncionarios corruptos? Pues no. Miren, estamos hablando de los fundamentos de la República Amorosa. Sin impunidad, sin violaciones a la ley. Nosotros queremos inaugurar una etapa nueva en la vida pública de México. No es venganza lo que buscamos, es justicia. Estamos extendiendo nuestra mano franca, sincera a todos. No odiamos. ¿Te vas a deshacer del Bester Gordillo? No tenemos rencores. Lo que queremos es convocar a todos a salvar al país. Y todos hacemos falta. Estamos haciendo esta convocatoria a la reconciliación nacional. Se requiere la participación de todos. En el caso de la señora Bester, como otros casos, pues sencillamente ya no va a haber protección para estos cacicazgos.
con eso ya no tienen influencia, pierden toda la influencia, pierden todo el poder. ¿Por qué tienen influencia y tienen poder? Porque se les transmite, se les da poder desde arriba. Eso ya no va a existir y vamos a garantizar que haya democracia. No vamos nosotros a meternos a la vida sindical, pero vamos a procurar que al interior de los sindicatos haya democracia, elecciones libres, limpias, secretas, mejor dicho, con voto secreto. Eso no sucede. Y rendición de cuentas. Entonces, que sean los mismos trabajadores los que resuelvan, y no van a haber estos dirigentes. Actualmente se mantienen todos estos dirigentes sindicales por el apoyo que reciben desde arriba. Ya no debería decirlo, pero ayuda a ilustrar lo que sucede. ¿Por qué tiene tanta fuerza la señora Bester? Porque le ayudó a Calderón en el 2006, ya saben en quién le ayudó, y a cambio Calderón le entregó la Lotería Nacional, le entregó el ISSSTE y le entregó la Secretaría de Educación Pública, porque hasta hace unos días el yerno de la maestra era el subsecretario de Educación Básica de la SEP, y la educación básica, como su nombre lo indica, es todo, no es preescolar, primaria, secundaria. Ahora, y que conste que fue por ustedes que estoy haciendo este comentario, pero ahora que ya ve que no le sirve el pan, ahora que ve que ya el pan no levanta, que le falta levadura al pan, muy hábil, la señora está buscando el acuerdo con el PRI, con Peña Nieto. Últimamente, en apariencia se separan por otras razones, pero es una simulación, porque ya tiene el acuerdo con Peña Nieto. Y el acuerdo es nada menos que ya de manera abierta entregarle la Secretaría de Educación Pública. Entonces, eso ya no se puede seguir soportando, no va a pasar eso. Yo estoy proponiendo a quienes me van a acompañar en el gabinete. Aquí está, por ejemplo, el que va a ser secretario de Desarrollo Económico, Bernardo Turner. En materia de educación, el que va a acompañarme como secretario de Educación va a ser el que fue rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Entonces, no va a haber complicidades, componendas. Esa es una ventaja que nosotros tenemos. Somos libres. No estamos atados a ningún grupo, a ningún grupo de interés creado. Sí. Pues eso es lo que puedo decir. Vamos a poner orden, no va a haber corrupción. Me dicen algunos de que va a ser difícil, que la corrupción está extendida, pero tengo la convicción, tengo la fuerza, tengo la autoridad moral para poner orden, se los aseguro.
Va a terminar. Vamos a limpiar al país. Sí. Sí. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Si arriba se actúa con honestidad, eso permea. Era un ciudadano de Nuevo León también, Conche, que decía eso, de que las escaleras no se pueden limpiar, ¿sí? De abajo para arriba, se limpian de arriba para abajo. Entonces, poniendo así, pero es otra historia, ahí sí no lo voy a meter. Sí, por eso tengo confianza. En el caso de la seguridad, de la impartición de justicia, la procuración de justicia, miren, así de manera cuantitativa, esquemática, en ahorro de tiempo, un 70% es atender las causas. Esto es trabajo, bienestar, educación, atención al pueblo. El 30 restante se divide, pero ese 30, yo creo que un 20 de ese 30 es honestidad. Estoy hablando de cómo enfrentar el problema de la inseguridad de la vida. Bueno, ¿por qué de ese 30 el 20 es honestidad? Porque si se tiene a gente incorruptible en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Procuraduría de Justicia, en las corporaciones policíacas, se puede enfrentar el problema. No se puede cuando ya no hay una línea divisoria, cuando no hay una frontera entre la autoridad y la delincuencia. Y eso es lo que ha venido pasando. Si hay honestidad de las autoridades, se puede enfrentar la delincuencia. Señor López Obrador, Calderón ya sacudió el avispero del narcotráfico con su estrategia. Si retiramos el ejército, como usted propone, o bueno, he escuchado que propone que en los primeros 6 meses se retira el ejército de las calles, ¿no será contraproducente dado que ya estamos inmersos? Yo no estoy a favor de esa estrategia, creo que fue un error desde un principio, y creo a la vez en la cuestión de la educación y la generación de empleos, pero creo que es una estrategia a largo plazo. A cuestión a corto plazo, ¿no será contraproducente el retirar el ejército de las calles? Es una pregunta. No se puede retirar el ejército hasta que no se tenga una policía que supla la función de seguridad pública para los mexicanos. Mi propuesta es que formemos una policía federal, nacional. Vuelvo a lo mismo, no solo con disciplina, con adiestramiento policial, sino también con valores. Una policía con valores cívicos, morales. Eso es lo que vamos a hacer. Tener una muy buena policía. En la medida que tengamos esa policía formada, va a ir entrando esa policía y va a ir saliendo el ejército gradualmente. No podríamos sacar al ejército actualmente si no tenemos quien supla esa función. ¿Y por qué sacamos al ejército? ¿Por qué la idea de sacar al ejército? Porque si el ejército sigue atendiendo esta función que no le corresponde por ley, que la Constitución no lo establece, el ejército no tiene por qué hacer funciones de seguridad pública. Como no tiene la preparación para eso y por otras razones, corremos el riesgo de que el ejército se corrompa y estaríamos socavando una institución que es fundamental para el país. No podemos seguir actuando de esa manera. Poco a poco vamos a ir retirando al ejército.
Miren, yo tengo una experiencia. ¿Qué ofrezco yo? O sea, así, de manera franca. Pues yo ofrezco mi experiencia. Desde luego también ofrezco mi corazón. Pero tengo experiencia. A lo mejor no está bien que yo hable de esto. Pero si no se los digo, no lo van a escuchar ustedes en la radio, lo van a ver en la televisión. Entonces, ya que estamos aquí entre nos, ¿qué experiencia tengo, por ejemplo, en materia del combate a la delincuencia? Fui jefe de gobierno 5 años en el Distrito Federal. Y lo primero, los programas sociales. Si el Distrito Federal está en la situación que se encuentra, con menos inseguridad que en otras partes, se debe mucho a eso. En el Distrito Federal, la mayoría de la gente, yo les diría que todos los pobres tienen un apoyo. Y en la lógica de que si un joven tiene una beca, se aleja de la delincuencia. Si una persona tiene trabajo, se aleja de la delincuencia. Si hay un apoyo en la familia, se aleja la posibilidad de tomar el camino de conductas antisociales. Bueno, eso. Pero también en el Distrito Federal se ha cuidado que el procurador, que el secretario de Seguridad Pública sean gentes rectas, honestas. Yo tuve de procurador a Bernardo Batis, 5 años. Siguió siendo procurador con Encinas. Y Bernardo Batis es una gente incorruptible, una gente de principios, honesta. Eso ayuda mucho a enfrentar el problema, el que haya honestidad. Otra cuestión que es importante, la perseverancia. Si este es el problema que más les preocupa a los ciudadanos, este y la falta de trabajo, son los 2 problemas que más preocupan actualmente, el presidente no puede delegar este asunto, lo tiene que atender de manera directa y todos los días. Cuando fui jefe de gobierno, todos los días tenía yo una reunión del gabinete de seguridad. Todos los días, incluyendo sábado y domingo, desde las 6 de la mañana. Me reunía con Batis, que era procurador, Marcelo Ebrard fue secretario de Seguridad, hubieron cambios, pero Alejandro Encinas, que era secretario de Gobierno, con la consejera jurídica, con todos los que teníamos que ver con la seguridad. Todos los días yo recibí el parte de lo sucedido en las últimas 24 horas. Sabíamos en dónde se estaban cometiendo los delitos, qué tipo de delitos, cuántos robos de vehículos, cuántos robos a casa de habitación, cuántos robos a transporte, si había secuestros, homicidios. Y ahí tomábamos decisiones. Esa coordinación central se reprodujo en 70 demarcaciones, es decir, habían 70 coordinaciones territoriales en la ciudad, en donde el Ministerio Público, el juez de paz, el jefe de la policía de esa demarcación también hacían lo mismo, se reunían a la misma hora, 70 puntos de la ciudad, para recibir el parte y ponerse de acuerdo, actuar de manera coordinada. Ahora no se hace así. Estoy hablando en lo federal. Se recibe un informe, una tarjeta, solo cuando hay un asunto que desgraciadamente ya son muy comunes, se convoca al gabinete de seguridad. No hay un seguimiento diario para resolver el problema. Además, cuando uno está atendiendo esto de manera directa, uno pendiente de la actitud de todos los servidores públicos y se
nota cuando alguien anda por malos pasos y se puede corregir. Si no hay esta reunión permanente, no se puede. Entonces, esa es parte de nuestra experiencia. Mando único, no delegar este asunto. Y mucha comunicación, mucha coordinación. Yo les aseguro que si no es por alguna visita que tenga Calderón a Nuevo León, no ve, no se comunica con el gobernador de Nuevo León, no están hablando permanentemente sobre el asunto de la inseguridad en Nuevo León, no existe coordinación. Se ha llegado al extremo de que actúa el ejército por un lado, la marina por otro, la policía federal por otro, la policía ministerial por otro, las policías estatales, las policías municipales. Puede haber un operativo de la marina enfrente de un batallón del ejército y los oficiales del ejército no saben de qué se trata. Entonces, eso no, tiene que haber coordinación, que es fundamental. Y otra cosa que tiene que darse también, pues es mejorar los sueldos de todos los que trabajan en la policía. Aunque parezca creíble, hay policías municipales que ganan un jornal, que ganan salario mínimo. Entonces eso no es garantía de nada. Y otra cosa, no hemos tenido respeto a las policías de muchos años. Sí. Mal pagados. Mal pagados. Con ordenanzas que no tienen ni primaria. Así es. Queremos saber cómo nos pueden cuidar si nosotros Sí. los Sí. hemos despreciado. Así es. Hemos dado el lugar que se merece el policía. Así es. Eso son dignificar a la policía. Por eso estamos hablando de la Policía Nacional Federal capacitada, con buenos sueldos. Miren, experiencia. Cuando gobernó el ingeniero Cárdenas, estaba de procurador, volvemos a lo mismo, Samuel del Villar, ahora final, un hombre íntegro, honesto, procurador con el ingeniero Cárdenas. Bueno, él le entregó a Bernardo Vargas. Y él comenzó a formar a policías ministeriales. Se creó una escuela para la formación de policías ministeriales, policías judiciales, como se les conoce. Llegamos nosotros y seguimos con eso. Ahora la policía del Distrito Federal, la policía judicial del Distrito Federal, tiene nivel de licenciatura. Y en aquel entonces, cuando estábamos nosotros en el gobierno, no sé ahora, era la policía mejor pagada del país. Entonces, eso es lo que se tiene que llevar a cabo. Nos va a consumir tiempo, pero ese es el camino, no hay otro. Insisto, 70% atender las causas, crear una atmósfera de bienestar, de progreso, de alegría, no esto que estamos viviendo, el desencanto, la frustración, el pensar que no hay salida. Tenemos que cambiar el ambiente, y esto solo con trabajo, con bienestar, sintiéndonos también muy orgullosos de lo que es nuestro país. Ahora tenemos el problema que nos ven muy mal en el extranjero, se ha degradado, se ha deteriorado mucho la imagen de México en el extranjero. Todo esto lo tenemos que cambiar. Claro, Estamos sobre el tiempo ya. señorita, decirle a los embajadores, promuevan, ¿no?, de que México es un Edén, un paraíso. Sí, las noticias lo que reflejan es otra cosa. En política exterior lo estoy planteando,
que lo primero que tenemos que hacer es limpiar la casa. La mejor política exterior es la interior. O sea, si resolvemos bien nuestros problemas aquí, vamos a tener prestigio, vamos a ser respetados en el extranjero. Ese es el Apoya la drogas lícitas y de drogas ilícitas. Las drogas lícitas dejan impuestos y ganancias, y las ilícitas el negocio para los que las trafican y la corrupción. Todas causan daños a la salud. La prevención debe ser predominante. ¿Qué vas a hacer en ese aspecto? Porque se ha ponderado que queremos licitar, como hace 50 años el alcohol, que propiciaba toda una impunidad y una corrupción y un gran delito. ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? En el caso de las adicciones, se tiene que fomentar mucho todo lo relacionado con la atención médica. Tiene que darse un tratamiento de salud pública. Miren, es tanto el abandono que hay en el país. Hay miles de adictos, ya conocidos, jóvenes. No hay ninguna atención, ningún tratamiento. No tenemos un programa de salud nacional para curar adictos. Esto se tiene que hacer. Acerca de la legalización de las drogas, mi opinión es que eso se tiene que analizar bien. No tomar ninguna decisión sin hacer un análisis adecuado. No cometer el error que ya aquí se ha mencionado de pensar que con una acción publicitaria, ¿no? Se iba a resolver el problema, como que todo iba a ser un día de campo y ya sabemos lo que sucedió. Por una decisión precipitada, eso hay que cuidar. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra en este asunto de la legalización de las drogas. Hay que analizarlo bien, hay que verlo bien. Hay que ver si al resolver, por ejemplo, si eso es lo que se decide entre todos, con una consulta, recogiendo la opinión de la gente, si el no penalizar las drogas o el legalizar las drogas no nos va a significar que el crimen se oriente a otro tipo de delitos que puedan resultar igual o peor para la sociedad. O sea, por eso no tomar ninguna decisión apresurada. No va a ser un gobierno de ocurrencias el nuestro. Vamos a complicar. Lo que sí les puedo decir es que como soy libre, completamente libre, voy a hacer todo aquello que le convenga a la sociedad y que le convenga a la nación. Le guste o no le guste, a propios y extraños. O sea, si hay algo que le conviene a México, pero no lo ven con buenos ojos, afuera o adentro, y es conveniente para el país y es conveniente para el pueblo, se va a hacer. Esa es una ventaja que tenemos, la libertad. No vamos a ser empleados de nadie, solo vamos a tener un amo, el pueblo de México. Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Viva!
que traer